buenas noches, bienvenidos a el programa La Controversia, hoy con un tema fundamental, un tema del día, un tema que en los últimos días ha tenido mucha discusión y es el proceso que se adelanta contra el alcalde Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación. Hay muchas versiones, todavía se dice que va a una sanción, que puede ser destitución o suspensión, y el mismo alcalde ha reaccionado poniendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso para detener este proceso. Hoy tenemos unos panel de lujo porque conocen la ciudad, porque conocen el tema de la alcaldía. Alguna persona como el exalcalde Castro pues estuvo ahí sentado en la silla de la alcaldía y conoce todos esos procesos. Tenemos a María Victoria Vargas del Partido Liberal, concejal del Partido Liberal. Ha estado 6, 7 periodos en el Consejo, de manera que conoce el tema muy especialmente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy complacida de estar en este programa y compartiendo con mi colega Carlos Vicente Rú, con Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno, y con el exalcalde Jaime Castro. Jaime Castro, pues exalcalde de Bogotá, con todo el lujo de conocimiento sobre esto. Muchas gracias, Jaime. Gracias a usted, León, por la invitación y por la oportunidad de debatir un tema sin duda alguna de actualidad, no solo para Bogotá, para el país, y ahora parece que a nivel internacional también. Un tema entonces de actualidad, polémico sin duda alguna, y hacerlo con personas tan calificadas como las que están acompañándonos esta noche. Carlos Vicente de Rú, concejal por el movimiento progresista, el movimiento del alcalde, pues ha estado muchas veces en este programa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, León. Un gusto estar con usted y con este ilustre grupo. Guillermo Asprilla fue secretario de Gobierno del alcalde Petro, también tuvo una sanción, de manera que es en este programa conocedor del tema y víctima también de todo lo que ha sido medidas disciplinarias y medidas jurídicas sobre la alcaldía de Bogotá. De manera que vamos a tener una discusión, Canal Capital, en un programa de la franja de opinión, y vamos primero a un contexto sobre este tema para volver acá al debate. Preocupa la presión mediática para que sea sancionado el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador Alejandro Ordóñez. La Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra el alcalde Petro por su presunta participación en las irregularidades articuladas con la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en Bogotá. De acuerdo con la Procuraduría General, el alcalde mayor de Bogotá habría incurrido en 3 faltas gravísimas a título de dolo. 1. Al tomar la decisión de prestar el servicio de aseo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y los gerentes de la empresa del Acueducto y Aguas de Bogotá, quienes firmaron los contratos para asumir la prestación de dicho servicio, sin que estas empresas contaran con la experiencia y capacidad requeridas. 2. Al expedir el decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 por adoptar esquema de prestación del servicio público de aseo contrario al ordenamiento jurídico, violando el principio constitucional de libertad de empresa. 3. Al expedir el decreto 570 de 2012, con el cual se autorizó el uso de volquetas para prestar el servicio de aseo, por lo que pudo haber violado la protección del medio ambiente, originando un grave riesgo a la salud humana. Todo esto da a entender que el alcalde cometió faltas gravísimas en la modalidad de dolo como determinador de la violación de la ley, lo que pues desde todo punto de vista nos parece un absurdo y una exageración inútil. Los argumentos de la defensa. Es una lista muy larga de argumentos que inclusive cuentan con la participación del señor alcalde en su formulación, que pues desvirtúan todos estos 3 cargos sobre la base de que el alcalde ejerció sus funciones constitucionales y legales, además las ejerció cumpliendo las decisiones de la Corte Constitucional, bajo el entendido de que en Bogotá nunca ha habido libre competencia de operadores privados por la prestación de los servicios de aseo, que siempre se ha prestado a través de áreas de servicio exclusivo y bajo la dirección del distrito a través de sus distintas entidades,
y que las vicisitudes que han ocurrido en la instalación y en la puesta en marcha del nuevo servicio pues obedecieron básicamente a la resistencia de los operadores de entregar los instrumentos para la prestación del mismo servicio y la información. Estado del proceso. El proceso se encuentra en la etapa en la que al disciplinado, es decir, al alcalde y a su defensa, nos corresponde preparar y presentar el escrito de defensa, donde pretendemos descolgar, contestar y controvertir los cargos formulados por la Procuraduría. Lo que sí vemos es que hay un alto grado de exageración mediática y de exageración procesal, porque realmente la ciudadanía eligió a su alcalde y el alcalde está en funciones. Llama la atención que caracterizados líderes de oposición como la ex senadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y en particular Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno y líder del mismo movimiento político del alcalde Petro, hayan sido procesados y sancionados por el mismo procurador Ordóñez. Nos gustaría pensar que el procurador va a fallar más en derecho que alimentado por las diferencias ideológicas y políticas. Yo espero que el procurador falle en derecho, que el procurador no deje que esto se escape de las manos de un buen administrador de la función disciplinaria, que la función disciplinaria tiene que respetar también los fueros políticos, administrativos y normativos de los funcionarios públicos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de Su Franja de Opinión. Y entonces tenemos esta noche, vamos a empezar con María Victoria para darle una prioridad aquí a la única mujer que está en el... ¿Usted piensa que es un sesgo político lo que tiene todo este proceso o en realidad hay un fundamento de derecho para esto? No, yo de ninguna manera pienso que exista un sesgo político. Precisamente fui autora de un debate en el Consejo de la Ciudad, inclusive antes de que se tomaran muchas de las decisiones que el alcalde tomó de que el esquema, la prestación del servicio de aseo estuviese a cargo de una empresa pública y sacar totalmente a los operadores privados. Desde el comienzo advertí que consideraba que la decisión adoptada por la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad, en el sentido de ampliar el objeto social de la empresa de acueducto y adicionarle la función de la prestación del servicio de aseo, no se había hecho conforme a las normas legales porque se requería autorización del Consejo de la Ciudad, que por medio de un acuerdo determinó cuál era el objeto social de la empresa de acueducto. Yo pienso que no existe ningún sesgo, que simplemente el procurador, pues, entre otras, yo le solicité al señor procurador y a los organismos de control que si había lugar se iniciase alguna investigación por las decisiones adoptadas por el alcalde mayor de la ciudad con relación a este tema. El día de hoy, pues la polémica es, hay rumores en el sentido de que el señor Procurador General de la Nación tiene previsto destituir al alcalde mayor de la ciudad en razón a las decisiones y lo que mostró usted antes, que adoptó para que el servicio de aseo fuese prestado, en este caso lo está prestando Aguas de Bogotá, y todavía no tenemos claridad para dónde va el esquema de basuras en la ciudad, porque parece que ya lo va a hacer directamente la empresa de acueducto. Pero en el tema que nos ocupa en el día de hoy sobre los rumores que crecen de que el procurador destituiría al alcalde mayor de la ciudad, ustedes saben, y Carlos Vicente me conoce, igualmente el doctor Asprilla, el doctor Jaime Castro, que siempre he sido respetuosa del Estado de Derecho, siempre. Y siempre las decisiones y los debates de control político que asumo en el Consejo de la Ciudad, procuro que estén siempre dentro del marco de la ley. En ese orden de ideas, pues le corresponde al procurador inicialmente pues iniciar una investigación, como efectivamente lo hizo, formula un pliego de cargos, pero ha surgido una polémica que me parece interesante. Esta mañana escuchaba al abogado del del alcalde Petro, donde expresaba que el alcalde solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó unas medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen como finalidad evitar que se vulneren derechos políticos fundamentales, y él considera que se han vulnerado o posiblemente se pueden vulnerar sus derechos políticos, que porque hay persecución por parte del alcalde mayor, por parte del Procurador General de la Nación, que tiene una ideología distinta a la que él profesa. Pero eso me llevó a estudiar la sentencia a la cual hacía referencia,
el abogado del doctor Petro, en el sentido de que existe jurisprudencia y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que no se podría vulnerar ningún derecho político o limitar o restringir derechos políticos sin que previamente una autoridad penal, en un juicio penal, así lo determine. Y existe un antecedente a la cual hacía referencia el abogado del doctor Petro, con relación a un alcalde en Venezuela, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó a ese alcalde, lo había destituido la Contraloría y lo había inhabilitado para ejercer funciones públicas, y también le había limitado el derecho, lo había inhabilitado para ser elegido. Fue a inscribirse nuevamente para un cargo de elección popular y le negaron ese derecho. Entonces la Corte Interamericana, en un fallo reciente del 2011, esas sentencias del 1 de septiembre, allí determinó que le correspondía al Estado de Venezuela entrar a adaptar las normas internas de su Estado a las normas de la Convención Interamericana a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que hay razones para que... Hay antecedentes, digamos, jurisprudenciales que uno podría pensar que en ese sentido podría ser el fallo si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que hay lugar a esas medidas cautelares para prevenir la vulneración de unos derechos políticos. Aquí yo pienso que hay que hacer claridad de que de ninguna manera el fallo que llegase a producir la Corte Interamericana, si la Comisión primero determina que el caso debe ser llevado a esa instancia, de ninguna manera va a determinar si hubo o no responsabilidad del alcalde mayor en las decisiones que adoptó frente al servicio de la prestación del servicio de aseo de la ciudad. Simplemente es garantizar unos derechos políticos si se le destituye al alcalde, y como fue calificado en el pliego de cargos que tuve la oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación como una falta gravísima, y la falta gravísima conlleva necesariamente a una inhabilidad de 10 años, pues sería la muerte política. Entonces considera que se le está vulnerando un derecho político de ser elegido y de ejercer un cargo público, y entonces uno diría, donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición. Si ya la Corte Interamericana en una jurisprudencia reciente se pronunció en ese sentido, pues uno podría pensar que esas medidas cautelares podría en su momento la Comisión Interamericana concederlas, y entiendo están entrevistando precisamente al secretario de esa comisión, un mexicano, donde decía que él creía que en semanas podrían tomar una decisión sobre esas medidas por ser de emergencia cautelares. la cosa. Porque pues precisamente para evitar que se vulnere ese derecho, y uno creería que va a pasarlo, que si concede las medidas cautelares, muy seguramente llevará esa demanda, porque directamente no la puede hacer el alcalde, sino a través de la comisión, la llevaría a la Comisión Interamericana. A la Corte. Carlos Vicente, digamos, hay una palabra que, pues yo que no soy abogado, pero es como una palabra clave. Entonces el dolo es la manifiesta sabiduría de que eso va a producir, de engañar y de como el elemento a sabiendas. El elemento a sabiendas de que se va a hacer una cosa con intencionalidad y con conocimiento. En el caso de las basuras, ese es el elemento clave. Pues es un elemento clave en el pliego de cargos, ¿sí? Porque le está imputando al alcalde Petro, de las 3 violaciones o las 3 faltas disciplinarias, le está imputando 2 a título de dolo, no a título de culpa. A título de culpa sería un reproche que se le haría al alcalde por haber tenido una conducta negligente, digamos descuidada. Pero en 2 de las faltas la imputación es a título de dolo. Como dice María Victoria, según la Procuraduría, el alcalde habría realizado 2 conductas o incurrido en 2 conductas a sabiendas de que se trataba de actos antijurídicos, violatorios de la ley, ¿sí? Habría perseguido realizar unas actuaciones que violaban la ley. Y ese es un punto profundamente discutible, porque el alcalde... Pero eso es lo que ha encendido las alarmas en la alcaldía, de que van hacia una sanción muy exactamente, fuerte. Cuando el pliego de cargos, según enseña la experiencia, ¿sí? Pueden ocurrir muchas cosas, pero cuando el pliego de cargos viene con la mano pesada, imputando faltas graves
o gravísimas a título de dolo, las probabilidades, los precedentes enseñan que eso se viene con sanción de destitución, que es en el panorama que tenemos al frente. Y ojo, el alcalde dice, a mi modo de ver, con toda razón, ¿sí?, que él estaba amparado por una decisión de la Corte Constitucional en ejercicio, en desarrollo de una acción de tutela, que no solamente lo facultaba, sino que le daba unas órdenes precisas que lo condujeron a actuar como actuó. ¿En qué sentido? En entregar el servicio de aseo a unas empresas del distrito para garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Entonces, estas decisiones de la Corte producidas en el marco de una acción de tutela para proteger derechos fundamentales, en este caso de la población recicladora, digamos, León, recomponen el ordenamiento jurídico y obligan a los funcionarios a los cuales van dirigidos esas órdenes a garantizar primero que todo el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Yo quisiera repasar al respecto los términos en que la Corte le emite esas órdenes al alcalde. Yo no me lo sé de memoria, pero le dice más, palabra menos, le dice en el corto plazo, ¿sí? A corto plazo, en el menor tiempo posible, usted debe adoptar un esquema, el que se estime pertinente. Que no le dijo que tenía que ser a través de un esquema público. Sí, ni le dijo no está vigente la ley 142. Le dice, ni le dijo desconozca la ley. Ok, pero le dice adopte el esquema que sea pertinente para garantizar el servicio de aseo en favor de la población recicladora, ¿sí? Y hay unas ponderaciones que hace el alcalde y dice, yo no puedo garantizar esa orden de la Corte si no procedo como voy a hacerlo. Fundamentalmente entregarle el servicio a 2 empresas públicas distritales. Doctor Castro, usted ha tenido una línea opositora dura al gobierno de Petro y lo he visto muy activo en estos días. Hoy incluso pues, en varios medios de comunicación dijo que era un poco traída de los cabellos el recurso ante la Corte Interamericana. Y usted un poco ha validado toda esta acción del procurador. ¿Usted cómo ve eso? Recordemos algo. Esta investigación de la Procuraduría, este proceso disciplinario, era inevitable. Estaba prácticamente anunciado. Me explico. A mediados del año pasado, el alcalde Petro empezó a publicitar a través de distintos medios lo que él llamó su nuevo modelo de aseo, lo que pensaba realizar en esa materia. No lo ocultó a la ciudad. Y dijo cómo lo haría, cuáles eran los instrumentos que iban a utilizar para esos efectos. Y, ojo, 10 entidades públicas, nacionales y distritales, por escrito y en reuniones que celebraron con él, le dijeron al alcalde, no haga lo que usted viene anunciando que va a hacer, porque viola la ley, porque compromete el medio ambiente, porque crea una crisis sanitaria. Se lo advirtieron en todos los tonos. ¿Quiénes? Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, la CRA, la Comisión Reguladora del Agua Potable, la CAR, 2 superintendencias, la de Industria y Comercio, la de Servicios Públicos, el Defensor del Pueblo, el Personero Distrital, el Consejo de Bogotá, la Procuraduría, en un documento muy extenso y muy completo. De manera que él actuó a sabiendas, pero agregó algo. En una reunión que hubo en la empresa de acueducto, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio va en ejercicio de sus funciones a buscar unos documentos, el alcalde Petro aparece, megáfono en mano, convoca casi que un mitin, los recicladores, los empleados, inclusive las empresas privadas, y eso se realiza en presencia de los medios, y al día siguiente hay otra reunión del mismo tono.
y el alcalde dice, voy a hacer esto, y hay alguien, todo eso lo registraron los medios, las cámaras, y está en los periódicos, alguien que le dice, alcalde, ese decreto que usted anuncia sería ilegal. Dice, no importa, lo expido, mientras la jurisdicción de lo contencioso lo tumba, va a regir y produce efectos. De manera que se actuó a conciencia, a sabiendas, de que eso iba a dar lugar a una investigación. Perdóneme, la investigación se inicia por queja del defensor del pueblo, por queja del personero distrital, también de unos ciudadanos, entre ellos la señora concejal. Y se inicia la investigación. Petro va 2 veces a la Procuraduría General a rendir su versión de lo que hizo, a explicarle a la Procuraduría, buscando evitar que le formulen pliego de cargos. La Procuraduría no acepta esas explicaciones, le formula pliego de cargos. Petro nombra 2 abogados, un primero que era un contratista del IDU y luego el doctor Julio César Ortiz. Contestan los cargos, piden que se practiquen pruebas. El proceso está concluyendo, está en lo que llaman alegato de conclusión. Y ojo, lo acaba de decir aquí, en este espacio, el doctor Julio César Ortiz, que es profesor universitario, que fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Él dice, el procurador va a fallar en derecho. Y lo dijo en un reportaje extenso para el periódico El Tiempo el pasado domingo, el día de ayer. Entonces, el abogado Petro dice, va a fallar en derecho, es lo que tiene que hacer el procurador. Pero el alcalde y sus amigos han montado todo un rollo hasta internacional diciendo, no va a fallar en derecho, lo va a hacer por razones políticas, por motivaciones políticas. Y aquí en la presentación dijeron, no, es que mire, el alcalde ha destituido al exalcalde de Medellín de una corriente política, a la señora Piedad Córdoba. Pero perdón, este procurador destituyó al gobernador del Valle del Cauca, que yo creo que no tiene nada de izquierdista, todo lo contrario. Ese gobernador se dice que era de una línea de derecha, casi que de extrema derecha. Destituyó a la gobernadora del Huila, que tampoco fue elegida a ese cargo por movimientos de izquierda o grupos significativos de ciudadanos alternativos. Por Dios, entonces coloquemos las cosas en sus términos exactos. La operación política no se está cumpliendo por parte de la Procuraduría, se está cumpliendo por parte de la alcaldía. Bueno, Guillermo ha sido la tesis, Guillermo, que hay sesgo político en muchas de las actuaciones del procurador y bueno, el doctor Castro se va en una línea muy distinta. No solo hay sesgo político, sino que lo que es peor, ese sesgo político tiene como base un interés económico. ¿A qué conducen las decisiones del procurador y su pliego de cargos y el problema en el que tiene hoy metido a Petro? A que ningún alcalde en el país en el futuro pueda siquiera pensar en la posibilidad de quitarle a los particulares, que son muy pocos, son un oligopolio, el negocio del aseo, que es un negocio gigantesco en Colombia. En solo Bogotá, en 8 años, los operadores de aseo ingresaban cerca de 2.8 billones de pesos. Lo que se le critica al procurador es que haya convertido una diferencia política de criterio sobre una política pública. ¿Cómo debe ser el aseo? ¿Público, mixto, privado? Esa diferencia de criterio la convirtió el procurador, abusando de sus facultades, en una falta disciplinaria. Y el pliego lo expresa claramente. En el segundo cargo, cuando dice que se acusa al alcalde de haber afectado la libre competencia, ahí está reflejado el tema de que lo que el procurador quiere, como lo manifestó previamente, porque aquí también hubo prejuzgamiento de la Procuraduría, lo que el procurador quiere es evitar a toda costa que haya un operador público del servicio de aseo en una ciudad del tamaño de Bogotá. Ahora, lo que se le critica también al procurador es que haya sido demasiado rápido y furioso, como en una película, rápido y furioso para
condenar a ciertas personas y demasiado lento para condenar a otras. Yo le puedo mencionar un caso concreto y específico con nombres y apellidos. Hay un concejal copartidario del doctor Castro y de la doctora María Victoria, que es el señor Jorge Durán Silva. Ese señor ha sido mencionado sin excepción en todos los artículos de prensa que tienen que ver con el carrusel de la contratación. ¿Ustedes creen que en 3 años ha habido siquiera una formulación de pliego de cargos contra el señor Jorge Durán Silva y contra otras personas que podría yo mencionar aquí? Entonces, nosotros hemos dicho, hay en la actuación de la Procuraduría un criterio selectivo, muy fuerte, muy rápido, muy riguroso con unos, como en el caso mío, y muy lento y a veces francamente injusto en otros casos, como en el de los senadores copartidarios del procurador, que fueron absueltos por los mismos hechos que fueron considerados delitos por la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera decir algo con relación, con todo respeto a lo expresado por el doctor Asprilla. Yo sí creo que realmente se violó la libre competencia, porque una vez se vencieron los contratos que tenían unas áreas exclusivas, pues se vuelve al sistema donde todo el mundo podía competir. Y entonces el alcalde se abroga la facultad y dice solamente, en este caso sería Aguas de Bogotá, como lo hicieron, quien debía prestar el servicio, y llegó inclusive a amenazar a los operadores privados de que si ellos sacaban los camiones, pues los paraba y que no los iba a dejar ingresar al relleno. Que yo compartí el criterio de que esos camiones debían reversarse, por supuesto, al distrito, pero no era la forma. Nadie hace justicia por su propia mano, sino una vez se ventilara judicialmente a quién le correspondían, si existía la obligación de los operadores de reversar o no los camiones. De manera que yo creo que sí hubo, y como lo decía el doctor Jaime Castro, el alcalde llegó un momento en que lo dijo, puede ser ilegal pero que lo demanden. Entonces ahí existe el elemento a sabiendas que demanden ese decreto. Yo no me explico por qué ustedes que participaron, al igual que el doctor Jaime Castro, en la Asamblea Nacional Constituyente y que precisamente en cabeza del doctor Navarro decretaron, promulgaron y sancionaron la Constitución Política de Colombia, como en su momento no dijeron nada de esa facultad otorgada al Procurador General de la Nación de investigar a los servidores públicos. Hoy en día traen un argumento que me decían que el doctor Jaime Castro decía que era un argumento como traído de las cabellos, que por qué no habían pensado antes en ese argumento. La verdad es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos está vigente desde el año de 1969 y en su artículo 23 claramente sí establece, yo me di a la tarea de leerlo en el día de hoy, establece que solamente se puede limitar el ejercicio de esos derechos políticos por parte de una autoridad judicial dentro de un proceso penal. Entonces el debate sería, ¿tendría el Procurador General de la Nación competencia para destituir a un funcionario público, en este caso al alcalde, que son los rumores, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos pues se aplica a Colombia porque es un tratado y que suscribió Colombia y que lo hace obligatorio por disposición de la misma convención? Entonces uno diría, esa es realmente la polémica, es decir, ¿tendría o no competencia el Procurador General de la Nación para destituir hoy al alcalde Petro? Independientemente de la posición que yo tenga frente al tema de las basuras, que yo creo que fue un hecho público notorio, que no fue un buen esquema. No ha sido tan así que tuvo que regresar. Nos vamos a una pausa. Quisiera hacer un comentario sobre lo que volvamos.